Hola, bienvenidos a una clase más de física. El día de hoy resolveremos otro problema de exámenes de ingreso. Básicamente el ejercicio del 31 de marzo del 2018. En este ejercicio se tiene un bloque de masa M tirado por una fuerza F que forma un ángulo de 45 grados. Nos piden determinar el valor de la fuerza F si la masa es de 1 kilogramo, el coeficiente de rozamiento 0,5 y el sistema se desplaza con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Para resolver cualquier problema de dinámica, básicamente tenemos que hacer nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre. No olviden que el diagrama de cuerpo libre es la representación de todas las fuerzas que están actuando sobre un determinado objeto. Muy bien, para eso voy a dibujar mi eje X y mi eje Y. A partir de este diagrama voy a dibujar las fuerzas. Hay una fuerza F actuando con un ángulo de 45 grados. Ahí está F, aquí está el ángulo de 45 grados. Al estar apoyado el cuerpo sobre una superficie, aparece la fuerza normal. Debido al efecto de esta fuerza, el objeto se está desplazando hacia la derecha. Entonces la fuerza de rozamiento se dibuja en sentido contrario al movimiento. Debido a que este cuerpo está dentro del campo gravitacional terrestre, sobre ese objeto está actuando el peso, mg. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento que vinculan estas fuerzas con la aceleración y la masa, es decir, la segunda ley de Newton. A partir del diagrama de cuerpo libre, nosotros sacamos las ecuaciones de movimiento. Entonces decimos, en el eje X, tenemos la componente de la fuerza paralela al eje X, que sería F multiplicado por el coseno de 45, menos la fuerza de rozamiento, y eso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. En el eje Y, vamos a tener F por el seno de 45 más la normal menos mg y todo eso igual a 0. ¿Por qué es igual a 0 en el eje Y? Porque si te fijas el movimiento solo es en el eje horizontal. Muy bien, a partir de estas dos relaciones nosotros nos fijamos que existe fuerza de rozamiento y eso significa que podemos utilizar la fuerza de rozamiento como un vínculo entre estas dos ecuaciones. No olvidemos, la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. ¿Por qué digo que podemos utilizar la fuerza de rozamiento como un vínculo para unir estas dos ecuaciones? Porque la fuerza de rozamiento actúa en X y la normal actúa en Y. Esta ecuación sencilla es como una especie de puente para poder unir estas dos ecuaciones. Muy bien, entonces de la ecuación en Y vamos a despejar la normal. La normal va a ser igual a mg menos f seno de 45. Sustituyendo esta expresión en la fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento en la ecuación de X, vamos a tener la siguiente expresión. Sustituyendo en X, voy a tener f coseno de 45 menos la fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento es mu por la normal y la normal es mg menos f seno de 45 y todo eso es igual al producto de la masa por la aceleración. En esta última expresión observarás que la única incógnita va a ser la fuerza. Porque si hacemos una revisión, el coeficiente de rozamiento vale 0,5, la masa 1 kilogramo, la gravedad es un dato y la aceleración con la que se mueve también es un. Continuando con la solución, me va a quedar f coseno de 45 y repartiendo el coeficiente con estos factores voy a tener menos mu por mg y luego menos con menos más mu por f seno de 45
Y todo eso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Muy bien, entre F cos y F sen yo puedo factorizar, entonces voy a tener aquí F coseno de 45 más mu F seno de 45 va a ser igual a la masa por la aceleración y este término que está con menos va a ir al otro lado con más mu mg. Muy bien, aquí podemos observar nosotros que podemos factorizar F y me va a quedar F factor de coseno de 45 más mu seno de 45 igual a MA más mu mg. Bien, notamos que esta expresión que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir, por tanto F va a ser igual a M por A más mu mg y todo eso dividido entre el coseno de 45 más mu seno de 45. Reemplazando valores, la masa vale 1 kilogramo, la aceleración vale 3, entonces aquí tengo 1 por 3, más la gravedad, el coeficiente de rozamiento vale 0,5, es decir, vale 1 medio, la masa 1, la gravedad 10, dividiendo entre el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, más mu, que es 1 medio, por raíz de 2 sobre 2, que también es el seno. Muy bien, evaluando, aquí voy a tener 3, 1 medio de 10 es 5, voy a tener 5 más 3, 8, arriba, 8, dividido, aquí yo podría factorizar, por ejemplo, raíz de 2 sobre 2, voy a tener raíz de 2 sobre 2 por 1 más 1 medio, y eso es 3 medios. Muy bien. Haciendo operaciones de extremos con extremos, aquí voy a tener 4 que va a subir arriba, 8 por 4 va a ser 32, dividido entre 3 veces raíz de 2. Muy bien. Podríamos nosotros simplificar esta expresión, pero vemos que aquí aparece, por ejemplo, el 32 y el 3 que no son múltiplos. Por tanto, ese sería el valor de la fuerza que nos piden calcular. Hasta la próxima clase.